Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, para agradecerle a la Sociedad de Medicina Centrada en la Persona y también a la Academia la posibilidad que nos han dado como universidad de participar en esta reunión, y especialmente al doctor Alberto Perales por tenerme siempre en cuenta. Quería empezar diciendo que hasta ahora la enseñanza de la medicina ha sido, y lo estamos considerando, como un proceso de aprendizaje continuo y a lo largo de toda la vida. Empieza cuando somos admitidos a la facultad como alumnos y realmente nunca termina. Desde siempre este proceso ha sido visto como un proceso cuyo objetivo fundamental es preparar al individuo para aplicar en su práctica diaria los conocimientos adquiridos acerca de los últimos descubrimientos científicos en prevención y tratamiento. En el año 2006, la Asociación Médica Mundial decía que el programa docente debía incluir estudios de ciencias biológicas y del comportamiento, así como aspectos socioeconómicos de la atención sanitaria, exigiendo asimismo sentido crítico y autocrítico y principios éticos sobre los que se fundamentaba la profesión. Así descrito, el proceso de repente olvidaba que lo más importante era el concepto de persona. En el año 89, Rogers decía que deseaba anteponer y valorar a la persona por encima de todo. El concepto de persona lo entendía con sus características de unicidad, autonomía, dignidad, responsabilidad, pero sobre todo de relación e interacción. De esta manera, sienta las bases de lo que luego se conocería como medicina centrada en la persona, ya que este enfoque establece una hipótesis que no deja de lado el paradigma científico, pero coloca rigurosidad, sistematicidad y criticidad como ejes fundamentales. El enfoque de medicina centrada en la persona pasa además por considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la medicina como un proyecto común de académicos y profesionales, y exige además una amplia difusión de los trabajos de investigación y sus aplicaciones a la promoción del desarrollo humano. De todo esto entonces, ¿qué es lo que le toca a la universidad? ¿Cuál es el rol que debe jugar ahora a la luz de estas nuevas premisas? Leí con mucho detenimiento el documento escrito este año sobre bases y perspectivas latinoamericanas sobre medicina y salud centradas en la persona, escrito por muchos distinguidos colegas aquí presentes, y me permito decir que resume muy bien lo que debemos de considerar ahora, y por eso me tomé la libertad de ponerlo. Como universidad, entonces, nos toca intervenir en varias cosas. Nos toca intervenir en el currículum, a través de lo que es fundamental, integrar ciencias de la salud con humanidades, a pesar de que suene redundante, pues nuestros currículums de las carreras de ciencias de la salud no comprendían hasta hace poco cursos de humanidades. Nosotros como Universidad Católica, desde el año 2011, recibimos el encargo de ODUCAL, que es la Organización de Universidades Católicas para América Latina y el Caribe, de colocar bioética como eje transversal a todas las carreras, y es lo que hemos estado haciendo desde entonces. Y adicionalmente, también nosotros tenemos en Humanidades 5 cursos en los primeros años de todas las carreras, cursos que tienen que ver con antropología filosófica, fe y cultura, ética, bioética y doctrina social de la Iglesia. Dentro de lo que leí en este documento me pareció muy interesante es el hecho y el concepto de lo que se denomina comunicación clínica, un eje importante pero poco abordado de forma explícita. Y entonces la pregunta es, ¿esta comunicación clínica cómo la podemos abordar? Se puede hacer un curso, la insertamos como una competencia a desarrollar, debería ser un eje estratégico. Yo creo que eso que parece tan simple, para mí es bastante complejo y creo que deberíamos de trabajarlo muy bien. Y entonces me da mucho gusto poder compartir la mesa con quien dijo que es fundamental conseguir que el profesional de la salud
comprenda la importancia de la comunicación y adquiera las habilidades y destrezas que le permitan ejercerla con éxito en todas sus actividades. Esto debe incluir un dominio adecuado de su lengua materna, así como el conocimiento de lenguas ancestrales si ellas son usadas por personas a las cuales debe atender. Nosotros, que somos un país con muchos pacientes quechua hablantes, creo que todos hemos tenido la experiencia en la universidad de tener un paciente quechua hablante con el cual no nos podíamos comunicar. Yo de repente tuve la suerte de tener una madre quechua hablante que me servía de secretaria cuando era estudiante, y entonces con ella yo hacía mis historias clínicas. Lo otro que me pareció interesante desde el punto de vista de la universidad es lo que tiene que ver con organización, cultura y salud institucionales. Ahora que la palabra calidad no solo está de moda, sino que ya viene siendo aplicado en muchos estamentos, qué oportuno resulta recordar que somos depositarios de una historia, de una cultura, y que de esta salvaguarda nace la salud, entre comillas, de nuestras instituciones. Seremos saludables en cuanto instituciones organizadas y depositarias de un legado. Una institución sin historia no es capaz de seguir construyendo. La selección de los estudiantes y la selección y desarrollo de los docentes y tutores. Empecemos por los alumnos. Es importante en este momento pensar también en calidad, entre comillas, de alumnos. No porque querramos irnos por la vertiente elitista, sino porque el desarrollo personal y profesional de nuestros alumnos así lo exige, y también lo exige así la sociedad y la comunidad a la que nos debemos. Debemos seleccionar mejor a nuestros alumnos para poder hacer de ellos mejores profesionales. No debemos ver esto como un desarrollo solamente de adquisición de competencias y aptitudes profesionales, sino como formación personal en muchas cosas, en virtudes que les serán útiles para ser verdaderamente humanos, entre comillas. Y agradezco la introducción que hizo el doctor, porque precisamente nosotros como formadores, y lo vamos a ver a continuación, somos ejemplo de vida, no solamente ejemplo como profesionales. Y como decía el doctor, un solo mal ejemplo puede destruir todo lo que durante 8 o 10 años hemos hecho en la facultad. De la mano del punto anterior viene la parte que corresponde a los llamados formadores, los formadores, tutores, docentes, etcétera, que somos nosotros mismos. En el último Congreso de Educación Católica en Roma, que se realizó en noviembre pasado, fuimos invitadas con universidades y escuelas, colegios católicos, y uno de los puntos que se tocó se llamaba precisamente así: formación de los formadores. En ese congreso decía, por ejemplo, la persona encargada, que fueron personas realmente educadores de una alta talla, que como universidad debemos formar a nuestros docentes y tutores, primero, en profundidad. Segundo, hacerlos personas contentas con su papel de educadores, dispuestos siempre a aprender cosas nuevas, pero sobre todo dispuestos a amar el servicio con profunda convicción de su quehacer universitario y con profundo respeto a nuestra historia, nuestras tradiciones y a la dignidad de las personas encomendadas a nosotros, los alumnos y las personas de la comunidad que debemos atender profesionalmente. Obviamente creo que tanto la selección y desarrollo personal y profesional de estudiantes, así como de docentes y tutores, no fue nunca tarea fácil y tampoco es tarea fácil ahora, pero creo que sí es una tarea que nos debemos todos a todos. Interacciones multidisciplinares. Esto tiene que ver con el hecho de que la universidad también debe apostar por lo que hoy día denominamos una educación extramuros, por una diversificación de entornos de aprendizaje, por un aprendizaje de interacción con la comunidad. En el nuevo concepto de educación, que ya no es nuevo, que ya tiene muchos años, ya no solamente son dos actores, el alumno y el profesor, también tenemos a la comunidad como un actor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para las universidades católicas,
a la Iglesia le corresponde ser el cuarto actor. Independiente de creencias o profesiones religiosas, es importante aprovechar de cada actor lo que tiene de mejor, porque solo de esa manera enriqueceremos nuestros aprendizajes y podremos hacer una mejor interacción con la comunidad. En este congreso, por ejemplo, fue muy interesante escuchar experiencias de diferentes partes del mundo de lo que se llama educación extramuros, al estilo, como decía el Papa, al estilo de Don Bosco. Entonces, por ejemplo, se presentó de países del África educación donde la educación obviamente no es dentro de una escuela, la educación es en la misma comunidad, se enseña a leer, se enseña a escribir y al mismo tiempo se enseña una profesión, por ejemplo, ¿no? Lo otro que quería comentar era sobre los desarrollos curriculares, principios, guías y ejes transversales. A la universidad actual le toca el desafío, y creo que siempre ha sido así, de educar para el mañana, haciendo de los ingresantes egresados con competencias, pero también egresados humanos, entre comillas. Y ese es realmente el punto fundamental del enfoque de medicina centrada en la persona. Nos toca entonces desarrollar contenidos y ejes transversales que expliciten eso a lo largo de la carrera, que sean un continuo que una la temática de las carreras. Es por eso que ética, bioética y comunicación integral, entre otros, deben formar parte de nuestras mallas. Independiente de cuál credo profesemos, porque ninguna de ellas tiene tinte religioso, no existe una ética para las personas que creemos y una ética para los que no creen. Por ejemplo, matar a un paciente siempre va a ser un crimen, así crea uno o no crea uno. Adicionalmente, y de acuerdo al mandato que tenemos por la nueva ley universitaria, no olvidemos que estamos obligados a tener como ejes transversales investigación y responsabilidad social universitaria, terreno en el que nuestros alumnos podrán verdaderamente aplicar sus conocimientos en bien de la comunidad y podrán asimismo aprender lo que nosotros queríamos, aprender en entornos variados y aprender de maneras diferentes. Los temas especiales. Los temas especiales, entre comillas, son la fuente de nuestra nueva construcción de currículums. Estos, a su vez, deben venir de lo que se ha recogido de las necesidades de la comunidad. ¿Y qué quiere la comunidad? Que se atiendan sus necesidades. O sea, todas las comunidades no tienen el mismo tipo de problemas de salud. Que se les atienda en su territorio, que se les atienda en su idioma y con lo que ellos tienen a la mano. Hace un año también en una reunión en la Academia de Medicina hablábamos sobre, por ejemplo, lo que representan los nuevos desafíos de la pediatría hoy en día. Para los que hemos estudiado pediatría o especialidades de pediatría, nos interesaba antes saber cosas que de repente para hoy ya no son importantes. Antes a los pediatras en general se les enseñaban muchas enfermedades infecciosas, pero no se les enseñaba, por ejemplo, lo que es el desarrollo neurológico normal o lo que es el desarrollo en general. De manera que cuando venía un paciente que era un poco diferente, no había manera de hacer diagnóstico. Hoy día, en el que en pediatría específicamente existen muchos niños con trastornos de espectro autista, muchos pediatras todavía no saben lo que es eso o no saben diagnosticar. Entonces, por ejemplo, ese es un tema especial sobre el que tenemos que trabajar. Así como a nosotros en la universidad no nos enseñaron que es importante nutrición en pediatría y hoy tenemos una serie de enfermedades que tienen que ver con nutrición y que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Existen infinidad de enfermedades genéticas, familiares, etcétera, que cada vez son más frecuentes y que tampoco nos hemos acostumbrado a diagnosticar. Hoy día, temas importantes sobre poblaciones vulnerables y temas de actualidad como pacientes terminales y cuidados paliativos. Los métodos de aprendizaje también han variado y también nosotros tenemos como universidad que adaptarnos a ellos. Hay métodos nuevos, innovadores, que ayudan a desarrollar competencias, no solo clínicas, sino competencias para la vida. No solamente estamos hablando en esta era digital del uso de TICs,
que ya deberían ser parte normal de este proceso, sino métodos que obliguen a interactuar a diferentes actores y métodos que obliguen a pensar en soluciones alternativas, como los denominados aprendizajes reflexivos, aprendizajes grupales con pacientes en comunidad, utilización del arte y las narrativas como espacio de interacción, etc. Entonces, nos toca a nosotros como universidad, como ente formador, dar un paso hacia adelante. Y yo creo que como universidad siempre lo hemos estado dando. Yo recuerdo mucho el comienzo de lo que fue medicina familiar, y me da gusto que la doctora Cuba esté aquí, que creo que fue un buen precedente. Yo creo que estábamos encaminados en esa línea. Entonces, creo que como universidad efectivamente siempre nos ha tocado eso, ir un paso hacia adelante. Pero no vamos a poder hacerlo sin entender primero que la persona no es solamente una persona, es ella y un contexto a través del espacio y del tiempo. Entender que la persona tiene una historia y tiene una relación con su entorno. Que antes de ser un paciente, es una persona con dignidad ontológica. Hemos de entender que han cambiado los actores y que interactúan en el proceso enseñanza-aprendizaje. Tenemos que entender que estos actores tienen roles diferentes, sí, pero complementarios, y que interactúan. Y que el modelo que alguna vez lo llamamos modelo paternalista de atención ya no es un modelo que podemos seguir usando. El modelo debe ser un modelo horizontal, pero participativo. Y que en este contexto debemos de pensar, repensar y estructurar un nuevo paradigma que nos lleve a formar personal de salud más humano, entre comillas, y solo lo vamos a lograr si cambiamos. Cambiamos muchas cosas, pero sobre todo cambiamos la manera como nosotros vemos a las personas, cambiamos la manera de seleccionar a nuestros ingresantes para tener egresados diferentes y cambiamos asimismo la manera de enseñar, los contenidos a enseñar, los escenarios donde enseñamos. Es más, nosotros todos ya sabemos que no podemos enseñar, entre comillas, más debemos facilitar y compartir aprendizajes, y debemos de enseñarle a nuestros alumnos con el ejemplo, y debemos de enseñarles que el aprendizaje es un aprendizaje que ellos mismos tienen que hacer y que esto va a ser un continuo a lo largo de toda la vida. Como decía Delors, es un aprendizaje para toda la vida. Yo solamente quiero terminar con lo que decía el Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona en el año 2001, que resume lo que son los conceptos claves de medicina centrada en la persona: el compromiso ético, el marco holístico, el énfasis relacional entre profesionales, alumnos y comunidad, la sensibilidad cultural que tiene que ver con cómo vamos nosotros a atacar, entre comillas, los problemas de la comunidad, la individualización de la atención, el entendimiento diagnóstico y las decisiones clínicas compartidas con el paciente y con la comunidad, el planeamiento de servicios de salud en colaboración con la comunidad y el desarrollo de educación e investigación de salud centradas en la persona. Lo que viene a continuación tiene que ver con investigación, pero creo que lo vamos a ver en otra mesa. Entonces eso era lo que yo había preparado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Patricia.